Hola, hola, espero que se encuentren bien. Seguimos con nuestro curso sobre la filosofía del derecho parágrafo por parágrafo. En este momento les presento a Enzo Solari, quien nos va a hablar sobre Hegel, sobre la otra propiedad. Este tema ya es pasado en nuestro curso, corresponde al parágrafo más o menos sobre el 43. Sé que ahorita vamos muy adelantados, pero siempre es importante recabar datos nuevos o ver otros puntos de vista sobre los temas que ya hemos visto. Entonces me parece muy apropiado el tema que hoy nos ofrece Enzo respecto a las situaciones que nos vamos encontrando en el día a día. Enzo Solari Allende es abogado y licenciado en Derecho de la Universidad Católica de Valparaíso, doctor en Filosofía por la Hochschule für Philosophische Fakultät en Múnich, en Alemania. Actualmente se desempeña como académico e investigador de la Facultad de Derecho en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Sus líneas de investigación en filosofía práctica lo han llevado al estudio de la teoría de la acción, la filosofía de Kant, la cuestión de la tolerancia, las tensiones entre democracia y constitucionalismo, la argumentación práctica en general y jurídica en particular, y la enseñanza y la organización curricular de la disciplina jurídica. En filosofía teórica, en tanto, se ha ocupado de algunos asuntos de la fenomenología, la filosofía de la religión y de la mente. Sin más por el momento, los dejo con Enzo Solari y su conferencia titulada Hegel sobre la otra propiedad. Espero que la disfruten tanto como yo. Nos vemos. Este texto se titula Hegel sobre la otra propiedad. La noción de una pertenencia propia, de una autoposesión, de una propiedad de sí, es algo que Hegel desarrolla bajo la denominación de propiedad espiritual, Geistiges Eigentum. En el parágrafo 43 de la filosofía se refiere a dos formas de propiedad. Una es esa propiedad espiritual, otra que denomina propiedad jurídico-legal. Quisiera aclarar el sentido de la propiedad espiritual en contraste con la propiedad jurídica y, si hay tiempo, sugerir alguna cuestión tanto acerca de su genealogía como acerca de su fenomenología en sentido husserliano. La propiedad espiritual, a diferencia de la jurídico-legal, es una noción dependiente de otras tantas más, que son sus condiciones de inteligibilidad. Por un lado, algo archisabido. Es preciso distinguir entre derecho abstracto y derecho en toda su amplitud. Y es que los dos tipos de propiedad van desplegándose de modos cada vez más concretos, pero se plantean ya abstractamente. Por otro lado, es decisiva la distinción entre personas y cosas, o como dice Hegel, entre cosa y no cosa, porque de esta distinción depende la divisoria entre los dos tipos de propiedad. Como se sabe, persona es para Hegel quien tiene capacidad jurídica y hace de concepto y fundamento abstracto del derecho. De ahí el imperativo jurídico, no vulnerar, más estrictamente, la prohibición jurídica a la que se refiere Hegel, no vulnerar la personalidad y lo que se deriva de ella. Y también de ahí, ahora sí, el imperativo, esa versión hegeliana del imperativo categórico, sé una persona y respeta a nosotros como personas. Y también de ahí lo que Hegel denomina el permiso y la autorización. Una cosa, en cambio, es, en algunos momentos dice Hegel así, lo inmediatamente diferente del espíritu libre, lo exterior en general, algo no libre, impersonal, sin derechos. En el parágrafo 40 de la filosofía del derecho dice, cosa es aquello que es exterior a la libertad en general, incluyendo, nótese, mi cuerpo, mi vida. Cuerpo y vida son, en este sentido, cosas. Y es importante notar que Hegel agrega incluso, en un añadido al 44 de la filosofía del derecho, que todas las cosas pueden convertirse en propiedad del ser humano. Además, deben tenerse en consideración afirmaciones de la filosofía del espíritu subjetivo que el tratamiento de la otra propiedad supone y utiliza. Y es que el tratamiento del cuerpo, según la filosofía del derecho, aporta novedades en el sistema hegeliano, pero novedades que están, diríamos, montadas
sobre algunas tesis antropológicas, fenomenológicas en sentido hegeliano, psicológicas, de su filosofía del espíritu subjetivo y finito. Por ejemplo, solo por ejemplo, que cuerpo y alma no se yuxtaponen, sino que crecen en conjunto, unitariamente, y una serie de otras cuestiones más, la última de las cuales sí tengo que mencionar, y es que el espíritu tiene tal relación con lo otro independiente, con lo existente, dice Hegel, das Seiende, que lo asimila, se lo apropia, lo hace suyo, das Seinige, teóricamente y prácticamente. Bueno, con estos presupuestos, la cuestión de la otra propiedad o propiedad espiritual es examinada en el derecho abstracto. Vamos a ver algunas cuestiones. En el parágrafo 43, Hegel define a la propiedad espiritual como aquella en virtud de la cual poseemos cuerpo y espíritu, mientras que la jurídica es definida muy clásicamente como la propiedad de cosas meramente exteriores. Sin embargo, nótese que cuando trata más adelante del suicidio, Hegel va a decir también que no somos propietarios de nuestras vidas individuales. Esto en el 70, en un añadido. O sea, en algún sentido somos propietarios de nuestros cuerpos, vidas y espíritus, y en algún sentido no somos propietarios de ellos. ¿Cómo interpretar estas afirmaciones hegelianas? ¿Cuál sería el proceso conceptual que las reconcilia? En Observaciones 43, Hegel dice, si se consideran las aptitudes espirituales, las ciencias, artes, invenciones, talentos, lo religioso, etc., como objetos de relaciones contractuales, entonces se los considera como cosas enajenables. Pero por otra parte, si se consideran esas aptitudes, conocimientos, capacidades, etc., en cuanto no son algo externo, sino algo interno, espiritual, algo del espíritu libre, entonces no son cosas. O como dice Hegel, son no cosas. Claro, el entendimiento, dice Hegel, queda perplejo, porque a él, al entendimiento, solo se le ocurre la oposición, según la cual algo es cosa o es no cosa. La solución es, el espíritu puede determinar estas capacidades como cosas si las exterioriza. Y entonces les da una existencia concreta externa y las hace susceptibles de enajenación. Esta exteriorización puede ser vista como una inmediatización de tales capacidades que no es primaria, sino más bien ulterior, porque media aquí una especie de llegar a ser un verbo, dice Hegel. También en 43, en la observación, dice Hegel que la línea entre cosa y no cosa históricamente fluctúa y ha fluctuado. Así en el derecho romano, al que trata tan duramente Hegel en la filosofía del derecho, dicho sea de paso. Los niños en el derecho romano eran cosas para el padre, si bien al mismo tiempo no lo eran del todo por la relación ética que había entre ellos. Ese derecho romano era en este respecto injusto, no ético. Para la propiedad y sus tipos es crucial el modo según el cual Hegel examina el cuerpo y la vida humanas. Esto lo hace sobre todo en los parágrafos 47 y 48 de la filosofía del derecho. Allí afirma Hegel que la vida y el cuerpo son algo en lo que yo soy. Literalmente, yo soy viviente en este cuerpo orgánico. Mi vida y mi cuerpo constituyen mi existencia concreta externa, indivisa, universal, la posibilidad real, dice Hegel, de toda existencia concreta posteriormente determinada. No obstante, también Hegel asegura que vida y cuerpo son cosas que yo poseo según mi voluntad. Cito, en cuanto persona tengo a la vez mi vida y mi cuerpo, como otras cosas, solo en la medida en que es mi voluntad. Esto, entonces, yo soy viviente en este cuerpo orgánico, pero también yo tengo un cuerpo orgánico en la medida en que lo quiero, es, según Hegel, inseparable del concepto de vida y el de espíritu en cuanto a alma. En estos sentidos, la propiedad del cuerpo por una parte se parece y por otra se aleja de la propiedad de las cosas meramente exteriores.
Mi cuerpo, por inmediato, no es cosa, y sin embargo, sobre él hay una peculiar propiedad privada. Sobre esta propiedad tan especial, sobre el cuerpo, que no es del todo una cosa, porque es algo inmediatamente mío, recuérdense, por ejemplo, esas anotaciones manuscritas del propio Hegel a 2 parágrafos, al 48, cuando dice Hegel, a propósito de esta otra propiedad, especial tipo de propiedad, dice, anota Hegel. Y en el caso de una anotación al 51 de la filosofía del derecho, lo que Hegel anota allí es mi cuerpo inmediatamente mío, no cosa. Una consecuencia de esta peculiar relación de la persona con su cuerpo y su vida es que tenerlos es algo que depende, como hemos visto, de quererlos. Y por este motivo, el animal no humano, a diferencia del humano, no puede, dice Hegel, matarse ni mutilarse. Esto está en el 47 en la observación. Sobre el suicidio, la argumentación de Hegel es tajante, como se sabe. Esto está sobre todo en el 70. El ser humano puede matarse, pero no tiene derecho a hacerlo. Es un argumento que tiene consecuencias para la propiedad. Justamente, lo vimos, porque Hegel piensa que no somos dueños de nuestras vidas individuales. En el 48, dice Hegel que el cuerpo no es adecuado al espíritu, porque es una existencia concreta e inmediata. Por lo mismo, dice, el cuerpo es algo que requiere de una toma de posesión para ser órgano de la voluntad y medio animado del espíritu. El cuerpo, dice Hegel, que tengo inmediatamente es esencial para ser alguien libre para otros. La observación del 48 saca las consecuencias. Para otros, explica Hegel, soy en mi cuerpo, lo que equivale a decir que para otros soy libre en cuanto lo soy en la existencia concreta. O equivale a decir que la violencia sobre mi cuerpo es violencia cometida sobre o contra mí mismo. ¿Falta todavía algo? El cuerpo no solo es algo que el hombre, o el ser humano, es y que el ser humano posee, sino que es algo con lo cual el ser humano posee. Solo, dice Hegel, entro en posesión de lo que toco con mi cuerpo. Y esto ocurre sobre todo manualmente, como ya decía Aristóteles hace mucho tiempo. Hegel lo dice así, yo entro en la posesión con la mano. Entonces la cuestión del cuerpo es inseparable de la del espíritu. Cuando Hegel habla de la propiedad espiritual, en efecto, lo hace incluyendo a la posesión corporal, a la autoposesión corporal, pese a lo cual el cuerpo tiene, a diferencia del espíritu, algo de cosa. En el 52 adelanta Hegel el tratamiento de la toma de posesión. Dice, cuerpo y espíritu son apropiables, aunque el espíritu lo es del modo más completo. El cuerpo es tomado en posesión o penetrado preparándolo, usa Hegel Ausbildung, preparándolo para ciertas habilidades. El espíritu es tomado en posesión o penetrado educándolo. Aquí Hegel usa Bildung. Y nótese que la toma de posesión convierte una materia que no es propiedad de sí misma en mi propiedad. El 57 ya la toma de posesión vuelve sobre la propiedad del cuerpo y el espíritu. Dice Hegel, solo gracias a la preparación de su cuerpo y de su espíritu, toma posesión de sí y llega a ser propiedad de sí mismo frente a otros. Y añade que esta preparación es en esencia el hecho de captar su autoconciencia como libre. En los parágrafos 65-67 aparece el tratamiento de la enajenación y la prescripción, según las cuales también las dos propiedades, la clásica y la del espíritu y el cuerpo y la vida, se distinguen. Dice Hegel que son enajenables las propiedades porque si en ellas pongo mi voluntad, puedo por ende cederlas voluntariamente. Pero la enajenabilidad tiene como límite evidente el que se trate de cosas que sean por su naturaleza algo externo. Lo que equivale a decir, a contrario sensu, como nos gusta decir a los abogados, que hay cosas inalienables. Tal inalienabilidad, dice Hegel, esto está en el 66, es propia de aquellas cosas que ya no son meras cosas. O sea, bienes o determinaciones sustanciales que constituyen mi propia persona, tales como, dice, mi personalidad en general, la universal libertad de mi voluntad, mi eticidad, mi religión.
El 67 aún, tratando la enajenación en comparación con el uso de la cosa, añade que de las aptitudes corporales y espirituales, así como de las posibilidades de actividad, solo pueden enajenarse a otras producciones singulares y un uso por tiempo limitado. En cambio, una enajenación de todo mi trabajo o de toda mi producción sería como enajenar toda mi actividad, toda mi realidad universal, toda mi personalidad. Es la definición misma de la esclavitud. Esto hay que subrayarlo, es equivalente al suicidio. O sea, ni se es dueño de sí mismo para suicidarse, dice Hegel, ni se es dueño de sí mismo para esclavizarse. Aunque hay una diferencia crucial, claro. Hegel piensa que el Estado y el espíritu del mundo, dice incluso, sí es dueño de la vida individual como para exigirla. Lo que no vale de ningún modo para la esclavitud, que no está éticamente ni en manos estatales ni en manos de la historia mundial. Hay, resumiendo entonces, dos propiedades, una la del espíritu, incluyendo actividades y habilidades corporales y vitales, otra la jurídica clásica de las cosas meramente exteriores distintas de cuerpo y espíritu, y tercero, hay que notarlo, está el tránsito entre propiedades. Hegel habla de un tránsito entre una y otra propiedad, el que a veces es puramente histórico-fáctico, como en los casos injustificables del suicidio decidido individualmente, o siempre de la esclavización, pero a veces el tránsito puede llegar a ser normativamente legítimo. Justamente cuerpo y vida son una propiedad fluctuante entre la primera y la segunda propiedad, sea solo fácticamente, sea también éticamente. Porque, nótese, una vez más, el cuerpo y la vida son algo en lo que soy y a la vez son algo que yo poseo peculiarmente, sí y solo si los quiero, con los límites ya señalados. Casi como si Hegel dijera cuerpo y vida son más que mera posesión externa de yo, menos que ser yo mismo. ¿De dónde saca Hegel esta noción de una propiedad distinguible de la jurídico-legal? Y sobre todo, ¿qué pensar de este tratamiento hegeliano de cuerpo y vida desde un punto de vista fenomenológico pero husserliano? Frente a la pregunta por la fuente, ¿de dónde saca esta idea de la autopropiedad? Un elemental deber de calidad interpretativa, diría yo, obliga a decir que Hegel recurre a la noción de la otra propiedad por necesidad sistemática. Y es que el cuerpo no solo está incluido en el que soy, o quizá mejor, no solo es la circunscripción de la vida en la que soy o estoy, sino que también tiene algo de cosa, de posesión querida, y sobre la cual me comporto, en cierto sentido, propietariamente, si bien con los límites ya apuntados. Por lo mismo, la propiedad sobre sí es no solo la condición de posibilidad de la propiedad de cosas exteriores, sino que también, diría yo, es su efectiva realidad, porque constituye la libertad espiritual en un cuerpo vivo o formado o idealizado que media, significa o pone en obra la libertad jurídica en cosas exteriores. Diría yo, se trata de la autopropiedad como una peculiar potestas in se. Por lo mismo, esta autodeterminación real y a la larga concreta y socializada expresa inevitablemente a la libertad como autodominio o autogobierno. Tal sentido republicano, creo, de la libertad parece recorrer la filosofía del derecho de Hegel. Pero, aún con estas prevenciones sistemáticas, la afirmación de una propiedad diferente de la jurídica que recae sobre cuerpo y vida propias no es ninguna novedad en la filosofía occidental. Este es el sentido más inmediato de mi pregunta: ¿de dónde viene esta idea hegeliana? Ahí está Locke, el segundo tratado. Allí están más cercanamente Fichte. Kant es un caso complejo de evaluar. Allí están más lejos Domingo de Soto, la neoescolástica. Allí están lejanamente autores griegos y romanos, quienes definían, como se sabe, al libre como sui juris, aquel que no es esclavo o propiedad de otro, no es alienum juris. Para terminar, ¿qué decir del tratamiento hegeliano de esta propiedad desde un punto, de esta autopropiedad, desde un punto de vista fenomenológico pero husserliano? Hegel, a mi modo de ver, incluso cuando lanza tesis problemáticas o faltas de precisión, realiza un elegante y profundo análisis de la corporalidad, tanto descriptivamente como normativamente. Un ejemplo, para verlo.
Entre los varios textos de Husserl que tratan del yo y su cuerpo, hay uno titulado Cuerpo, cosa, empatía, de 1921, recogido en Husserliana, en uno de los volúmenes dedicados a la intersubjetividad. Allí se distingue entre apropiación, Zueignung, es la palabra alemana, apropiación, y lo que un muy buen traductor de Hegel, Agustín Serrano de Haro, ha propuesto traducir como aunamiento, en alemán, Einigung, aunamiento. Apropiación es asimilación o desalienación, si se me permite, de metas o quehaceres, y es una característica de todo tipo de acciones, las cuales en este sentido se producen corporalmente haciendo de algo otro, algo ahora mío. El propio cuerpo, en cambio, no es algo apropiable o poseíble, al menos no al principio. Husserl admite una excepción que es genética, porque cree que en la primera infancia, solo entonces, en la primera etapa infantil, cada cual sí se apropia de su cuerpo. Pero fuera de eso, la idea para Husserl es que yo, actuando, soy uno con mi cuerpo. Me auno con él. De ahí que Husserl diga que mi cuerpo es, esta es la fórmula husserliana en este manuscrito, lo más originariamente mío. Pareciera que esto no es una identidad del yo con el cuerpo, pero a la vez que es más que apropiación o posesión del mismo. Así ocurre con el automovimiento corporal y en general con el cuerpo en cuanto punto absoluto o cero de orientación, como dice típicamente Hegel, como mediador universal de toda ulterior apropiación. Y así ocurre también con un fenómeno corporal como el dolor. Esa afección que experimenta el yo, que no depende de él, y a la cual tiene que reaccionar. El dolor es un excelente ejemplo no de apropiación, sino de aunamiento. El dolor está aunado al cuerpo. Entre yo, y aunado directamente, sin ninguna mediación al yo que lo sufre. Según Husserl, entre yo y mi cuerpo no hay identidad ni diferencia, diríamos, menos que identidad, más que diferencia. Yo no soy mi cuerpo, eso sería identidad. Yo no tengo mi cuerpo, eso sería diferencia. Tesis próximas a las de Hegel, como vimos. Más que posesión del yo, menos que ser yo, son cuerpo y vida. Ahora sí, para finalizar. Esto es algo que no he tratado, pero que podría tratarse, pero en otra oportunidad. Pero que me parece sugerente, importante incluso. Los animales no humanos se autoposeen, dice y reconoce Hegel. Esto está en un añadido, esto proviene de un estudiante, en las lecciones de Hegel, en relación con el parágrafo 47. Hegel allí decía tal cual: es cierto que los animales no humanos se poseen, su alma está en posesión de su cuerpo, pero no tienen ningún derecho a su vida porque no la quieren. Esta autoposesión, esta suerte de mismidad, parece querer decir Hegel, nunca llega a ser una vida con pensamiento, con voluntad, con espíritu, con idealismo en sentido estricto. Lo que sería tanto como decir que la complejidad humana es de otro nivel. De lo cual Hegel infiere que los humanos pueden querer sus cuerpos y vidas, sus actividades y habilidades, y que precisamente por ello tienen cierta propiedad sobre ellas, o podríamos decir husserlianamente, aunamiento con ellas. El problema de esta afirmación especulativa, claro, no son solo las fronteras normativas y fácticas de la voluntad, que es lo que hemos visto hasta aquí, sino algo más, que no siempre los humanos pueden querer sus cuerpos, vidas, actividades y habilidades, que es lo que ocurre siempre con los animales no humanos. ¿Es justificable entonces, me pregunto, que ninguna propiedad sobre sí, ningún aunamiento respecto de sí, se les reconozca en cambio a estos otros animales porque no se pueden, por definición, querer humanamente? Eso. Gracias.